obtuvo muchos éxitos a lo largo de toda pues su carrera y bueno, gracias a Dios pues está aquí con nosotros en el día de hoy. Estamos hablando del señor Hernando Duarte Chinchilla. A continuación pues lo dejo con mi compañera Michelle Zamora, que va a hacer la presentación pertinente. Bueno, como les mencionaba anteriormente, el invitado pues es el señor Hernando Duarte Chinchilla, pues un abogado de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, especialista en administración pública, fue juez civil municipal, también fue juez civil de menores, juez civil de instrucción criminal de Barranquilla y ex magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico. Además, pues también fue profesor universitario en la Facultad de Derecho Universidad Simón Bolívar. Bueno, una vez pues aquí anunciado de manera sucinta un poco de la hoja de vida del señor Hernando Duarte, los dejo con mi compañera Michelle Zamora, pues que va a continuar haciendo la presentación respectiva. Bueno, por problemas que tiene mi compañera y dificultades en ingresar a la reunión y con el audio, pues le pido al señor Hernando Duarte que nos comente o nos cuente lo que ha sido su vida, ¿sí?, a lo largo de su carrera universitaria, cuál, digamos, ha sido esa historia que le ha tocado recorrer para llegar al punto en donde está ahora y para obtener todos los logros y éxitos que tuvo a través de toda su carrera y de toda su vida laboral. Pues los micrófonos son suyos, señor Hernando, pues le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí en este momento. Bueno, muchas gracias, muy amable. Le agradezco mucho esta entrevista. Trataremos pues de recordar el pasado, hace ya bastante tiempo que pasó. Y que, a ver, ¿qué les cuento? Bueno, yo nací aquí en Barranquilla. Muy pequeño mis padres me llevaron para el Banco Magdalena, allá me crié, allí estudié la primaria, la secundaria, me acuerdo tanto en colegios públicos, porque mis padres eran muy pobres y no había manera pues, de estudiar en colegios privados. A ver, una vez que terminé mis estudios, tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Magdalena, gracias a que un familiar
que había recomendado a una sobrina para un cargo de notificadora. Ella no lo aceptó y él me lo ofreció a mí y yo lo acepté. Así es que yo me vinculé a la rama judicial en el Banco Magdalena, en el Tribunal Superior, un tribunal que ya no existe. Existió nada más entre los años 1964 y julio 31 de 1969. Ahí tuve la oportunidad pues, de trabajar como notificador o mensajero, que también se llama. El cargo oficialmente se llama auxiliar de oficina judicial 3. Ahí estuve trabajando más o menos durante un año, algo más. Luego se presentó otra posibilidad y me ascendieron a ser oficinista judicial 3. Ya era un cargo de escribiente, como se llama actualmente. Y de ahí se presentó otra oportunidad y me ascendieron a oficial mayor. Hasta ahí llegué porque yo había decidido que me venía para mi ciudad natal, para Barranquilla, a abrirme horizontes acá, a estudiar una carrera, una profesión. Tuve la suerte, bueno, yo no digo tanto suerte, sino que Dios siempre me fue llevando de la mano, de que aquí en Barranquilla tuviera un compañero mío, un compañero de secundaria, que había estudiado Derecho, y estaba acá el doctor Julio Antonio Gil Muñoz, y él estudió en la Universidad Libre Derecho, y entonces yo le pedí el favor que me colaborara en eso. Yo inicialmente no pensaba estudiar Derecho, yo quería estudiar la contaduría. Así es que él investigó acá y decidió inscribirme en la Universidad Autónoma del Caribe para estudiar contaduría. Bueno, el día me vine de allá con esa mentalidad de que iba a estudiar esa profesión. Me acuerdo que me vine a finales de diciembre del año 1968. Tenía que hacer un examen para poder ingresar a la universidad. Y bueno, y me puse, como se dice, las pilas. Claro, ya yo venía estudiando, obviamente, en el Banco Magdalena. Así que me presenté al examen en el mes de febrero del año 69, comenzando el año. Y iban a escoger 80 estudiantes para administración de empresa y 40 para contaduría. Yo, pues, como pensaba estudiar contaduría, inicialmente yo estaba en la lista de contaduría, pero me acuerdo tanto que la secretaria de la universidad me hizo cambiar de parecer, me dijo que estudiara mejor administración de empresa, que tenía más futuro esa carrera que contaduría. Bueno, yo le hice caso, entre otras cosas, porque ahí estaba mi compañero Julio Gil Muñoz, que era muy amigo de ella, y yo dije, bueno, vamos a estudiar administración de empresa. Yo me le medía a eso, porque yo quería estudiar una carrera donde no hubiera tanta materia que fuera de memoria y esas cosas, sino que fuera matemática. Así que, pero fíjense que Dios tenía trazado un objetivo para mí. Si yo estudio contaduría, yo no me conozco con el doctor Esteban Páez Polo, que él era profesor en la Universidad Autónoma del Caribe de Geografía Económica de Colombia y la dictaba en la Facultad de Administración de Empresas. Me conocí con él ahí. Me acuerdo que en el primer semestre, como yo no trabajaba, yo estaba dedicado nada más a estudiar porque todavía no había conseguido trabajo. Ya yo estaba haciendo vuelta para trabajar aquí en Barranquilla. Entonces, yo era uno de los mejores o el mejor estudiante porque yo me puse las pilas a estudiar y él cada vez que me pasaba el tablero yo le respondía bien. Así que él comenzó como a mirarme, a darse cuenta de que yo era un buen estudiante. Y bueno, y cuando él nos nombran magistrado, estaba en ese momento, me acuerdo tanto de juez superior en lo penal, ¿no? Aquí en Barranquilla. Lo eligen magistrado del Tribunal Superior en la sala penal. Y bueno, para mí fue una gran alegría porque yo dije, aquí me puede ayudar. Y me le pegué a que me ayudara, pero él tenía otro compromiso. Inicialmente no me pudo ayudar, pero después, de tanto yo insistirle y él que me ha conocido ya, me dio la posibilidad y me ayudó para que yo fuera auxiliar de magistrado de él. Fíjense que poquito antes, como unos 3 meses antes, yo había conseguido de una señora que era esposa de un señor que conocí en el Banco Magdalena, me ayudara aquí en Barranquilla
en un cargo de notificador también, qué cosa. Y así que yo fui notificador acá también en Barranquilla por un mes, cuando el doctor Pespolo me ofreció el cargo de auxiliar de magistrado, hacer un salto grande, pasar de notificador a auxiliar de un magistrado, imagínense. Así que bueno, me fui para el despacho de él. En ese entonces no se exigía ser abogado, nada. Me fui para el despacho de él, de auxiliar, y entonces ahí estuve con él aproximadamente 3 años y medio, más o menos, calculo yo, en este momento. Y yo seguía estudiando administración de empresas. Luego se presenta una posibilidad para ser secretario del Tribunal Administrativo del Atlántico, donde trabajaba el doctor, en paz descanse, el doctor Mario Ceballos Araujo, que era el propietario y fundador de la Universidad Autónoma del Caribe, que ya me conocía porque yo estaba estudiando administración de empresas. Así que cuando el doctor Esteban Pespolo le dijo que si necesitaba un secretario allá, como él lo había llamado para decirle que el secretario tenía problemas, el secretario del Tribunal Administrativo tenía problemas y se iba a retirar, y él quería que le diera un candidato, porque el doctor Pespolo trabajaba acá ya de magistrado en el Tribunal Superior y conocía a muchas personas. Entonces el doctor Pespolo pues, me recomendó a mí y me dijo, bueno, a la única persona que yo te recomiendo es a Hernando Duarte Chinchilla, que está aquí conmigo, que auxiliar de magistrado, y que también tú lo conoces porque él está estudiando administración de empresas. Bueno, todo se me abrió a mí, pero todo eso es puesto por Dios. Resulta que entonces el doctor Ceballos me hizo ir allá, me entrevistó, me puso en comunicación con el colega de él, que era un doctor Padre José Yamín, que era el que tenía que postular ahí. Así que me postuló y me eligieron secretario del Tribunal Administrativo del Atlántico. Fíjense, ¿cuándo? Sin ser abogado. En ese entonces no se necesitaba ser abogado. Ahí estuve en el Tribunal Administrativo un tiempo, yo creo que yo estuve ahí como casi 2 años. Luego se presentó una posibilidad acá en el Tribunal Superior, donde estaba el doctor Esteban Pespolo. Resulta que el secretario general del Tribunal Superior, que al mismo tiempo era secretario de la Sala Civil, me acuerdo tanto, un señor muy querido, una gran persona, un señor bastante mayor de edad que estaba ahí, en ese como que no existía norma de retiro forzoso. Don Juan B. Laos se puso muy enfermo y entonces no sabían a quién colocar en reemplazo de él. El doctor Pespolo, como era magistrado en el Tribunal Superior, claro que el doctor Pespolo era de la Sala Penal, pero él escuchó a los compañeros de él que no tenía un candidato para ese cargo. Entonces le dijo, bueno, yo tengo un candidato que está en el Tribunal Administrativo del Atlántico, que se llama Hernando Duarte Chinchilla, que yo lo tuve aquí de auxiliar de magistrado. Y el doctor Mario Ceballos, cada vez que me encuentro con él, me habla muy bien de él y que está haciendo una gran labor y tal. Total, pues, los magistrados se interesaron en mí y me citaron allá a una entrevista. Yo fui allá y han de creer, me eligieron secretario del Tribunal Superior, secretario general, que era al mismo tiempo secretario de la Sala Civil, sin ser abogado todavía. Bueno, entonces yo llegué allá, encontré un gran atraso porque don Juan B. Laos estaba muy enfermo y se había atrasado bastante. Me tocó trabajar durísimo, pero recuerdo tanto que ya yo me había casado y mi esposa me ayudó mucho barriendo la oficina que estaba muy llena de papeles y de cosas. Y bueno, y me hice cargo de ese despacho que estaba bien congestionado ya. Así que ahí tuve un tiempo, tuve también como 2 años más o menos, tuve un tiempo trabajando ahí de secretario. Pero acá el doctor Mario Ceballos Araujo había convenido con el doctor Esteban Pespolo que yo iba a ir en calidad de préstamo allá al Tribunal Superior, que yo tenía que regresarme allá donde él. Así es que cuando allá se le comenzó a tener problemas con el secretario, que ya se quería retirar, que no sé qué más, entonces el doctor Ceballos llamó al doctor Pespolo, hombre, Esteban, me imagino, pues así le hablaría, Esteban, como nosotros convenimos en que el Duarte iba a estar allá apenas por un tiempo, lo necesitamos acá, entonces ten la bondad de hablar con él para que venga para acá otra vez. Así es que yo me vine otra vez para el Tribunal Administrativo de secretario, otra vez. En esta avenida ya yo había terminado la carrera de administración de empresas, ya me había titulado como administrador de empresa.
Y entonces comencé a estudiar Derecho después de como 2 años después. Sí, yo creo que yo terminé en el 74, 76. En el 76 comencé a estudiar Derecho en la Universidad Libre. Y bueno, me fue muy bien, también como me había ido en la Autónoma del Caribe. Fue muy bien porque yo estudié mis 5 años. Recuerdo pues que también Dios de siempre conmigo, agarrándome siempre. Yo me gané el primer año, saqué la nota más alta y en la Libre me devolvieron el dinero que yo había pagado por matrícula, porque fui el número 1 ahí. Me devolvieron la plata y el siguiente año me pasó lo mismo, volví a ocupar el primer lugar y no pagué estudios. Y así pasó, tercero, cuarto y quinto, en todos los años, yo siempre ocupaba el primer lugar. Y me devolvían mi platica. Como yo tenía que pagar al principio de año, me la devolvían. Y bueno, y al finalizar la carrera, como ya yo terminaba los estudios, bueno, fui exonerado de presentar exámenes preparatorios porque yo saqué un promedio superior a 4.25. Hay un decreto por ahí, un decreto, si no recuerdo mal, 3.200 de 1979, que decía que si el estudiante sacaba un promedio no inferior a 4.25, podía ser exonerado por la universidad de presentar exámenes preparatorios. Y a mí me exoneraron y yo no presenté exámenes preparatorios, así que yo me gradué rapidito. Yo terminé en el 80 y en el 81 me gradué. Yo presenté tesis de grado porque yo quise hacerla. Yo presenté una tesis de grado sobre la suspensión provisional de los actos administrativos, porque ya yo me había vinculado como profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Simón Bolívar y estaba trabajando en lo administrativo también. Así es que, bueno, tuve esa suerte grande, o bueno, esa ayuda de Dios grande, de que me exoneraran y rapidito me gradué. ¿Para qué? Porque Dios quería que yo fuera juez. Y así fue que a los pocos meses, los 2, 3, 4 meses, se presentaba el concurso para ser juez civil municipal aquí en Barranquilla. Como ya yo era abogado titulado, entonces el doctor Esteban Páez Polo, en ese entonces no había carrera judicial, el doctor Esteban Páez Polo me postuló como candidato de él para ocupar el cargo de juez tercero civil municipal. Y los magistrados del Tribunal Superior, que ya me conocían, porque ya yo había sido secretario de ese tribunal tiempo atrás, todos votaron por mí. Así que me eligieron juez tercero civil municipal. Y ahí estuve 2 años y algo más. Estuve ahí, entonces se presentó otra vez concurso porque el cargo de juez era apenas por 2 años. Entonces se presentó nuevamente la posibilidad de volver a concursar. Así que el doctor Esteban Páez Polo, que estaba ahí, que era mi ángel de la guarda, porque Dios me lo puso allá de la Universidad Autónoma del Caribe, me postuló como juez segundo civil de menores. Y los magistrados, no habían queja contra mí de ninguna especie, me eligieron por unanimidad también juez segundo civil de menores. Bueno, ahí duré 2 años y unos meses. Estando ahí, en esa situación, el doctor Esteban Páez Polo, que era el que me postulaba a mí, se retiró porque fue nombrado rector de la Universidad del Atlántico. Claro, al irse él, pues yo quedé sin ese apoyo, no solamente yo, sino las personas que tenía trabajando, porque anteriormente los magistrados se repartían los cargos y ellos postulaban un candidato que si no tenía resistencia por los demás colegas del tribunal, era elegido en ese cargo. Así es que quedé sin ese apoyo y me sacaron en el siguiente periodo de 2 años, no me eligieron. Pero un magistrado que estaba allá, que me conocía allá, que me imagínense, yo había sido secretario del tribunal, que yo había estado en el tribunal primero como mensajero, como notificador. Segundo, como auxiliar de magistrado del doctor Esteban Páez Polo. Tercero, como secretario
general y secretario de la Sala Civil. Así que este magistrado decía, bueno, pero ¿cómo van a dejar a este señor por fuera? ¿Cómo no lo van a postular? Ya me faltaban 4 meses para cumplir los 20 años de servicio, que es uno de los requisitos para adquirir una pensión de jubilación. Y a él se le dolió mucho y me llamó y me dijo, Duarte, tú no conoces allá en Bogotá, en la Corte Suprema de Justicia, al doctor Pepe Génico Correa, que es un señor magistrado samario, buena gente, tiene un corazón grande, noble. Tú no lo conoces. Yo le dije, hombre, no lo conozco. Hombre, búscate a alguien que lo conozca, a ver si él de pronto te recomienda acá o allá en Bogotá. Bueno, yo le hice caso, pero yo antes de irme, como yo averigué que el doctor Pepe Génico Correa, que en paz descanse, era samario, entonces yo dije, voy a ir donde el doctor Mario Ceballos Araújo, que era el rector de la Universidad Autónoma del Caribe y dueño de la universidad, y fui allá y le comenté lo que me estaba pasando. Él también se conmovió mucho porque me dijo, pero ¿cómo es posible que faltándote 4 meses para cumplir los 20 años de servicio, a ti te retiren? Y fíjense que hoy en día la normatividad del país dice que si uno tiene posibilidad de adquirir la pensión, si uno es prepensionable, no lo pueden sacar. Nada. Nada, eso es una estabilidad relativa que uno tiene ahí. Bueno, en ese entonces eso no existía así. Así es que el doctor Ceballos me dio una carta recomendándome como su amigo y como funcionario del Tribunal Administrativo cuando estuve allá y como estudiante. Bueno, me hizo muchos halagos. Y yo me fui con mi carta para allá, para Bogotá. Fíjense, yo llego allá al despacho del doctor Pepe Génico Correa, que no me conocía, ni yo tampoco lo conocía. Le mostré la carta y le conté y me dijo, hombre, ¿qué villanía han hecho con usted? ¿Cómo lo ayude a usted? Yo le dije, bueno, doctor, yo no sé la verdad. Lo que usted puede hacer por mí, yo no quiero pedirla. Imagínense, me faltan 4 meses para adquirir los 20 años de servicio. Y que había una prima ahí que si yo salía y duraba como que 3 meses por fuera, si no recuerdo mal, yo pedía a esa prima. Entonces me dijo, bueno, yo voy a estar pendiente de usted. Fíjate, yo estoy contando esta historia porque es una historia que le puede pasar a alguno de los muchachos, de los compañeros estudiantes. Uno no sabe. Yo lo que sí le digo es que agárrense de Dios, siempre de Dios. Bueno, yo me acuerdo que me vine del despacho del doctor Pepe Génico Correa con la esperanza de que él de pronto pudiera hacer algo por mí, pero dije, voy a saludar al doctor Roberto Vélez Paternina, que había sido mi profesor de Filosofía del Derecho acá en la Universidad Libre y estaba de magistrado en ese momento, de magistrado del Tribunal Superior de Aduana. Yo dije, pues de pronto, ay, quien quita que por ahí está la cosa. Voy a visitarlo y me fui para el despacho de él, preguntando, no sabía dónde quedaba el tribunal en Bogotá. Me fui caminando y llegué allá. Recuerdo que yo llegué, era de tarde. Yo viajaba para Barranquilla en el vuelo de 7 de la noche. Y entonces, yo creo que si me estoy extendiendo mucho me avisan porque es que yo esa historia, yo nunca le he contado, se puede decir muy poco acá en la familia, a mi hijo Miguel Ángel Duarte Padilla. Él más o menos de pronto se acuerda, yo le he contado la historia. Porque es que, de verdad, que yo siempre pienso que Dios estaba conmigo en todo momento y lugar. Increíble. Fíjense lo que pasa. Llego yo a la oficina del doctor Roberto Vélez Paternina, lo encuentro ocupado. Yo no sé si fue que no me reconoció, porque apenas me vio entrar, yo pasé la puerta, él me vio, él estaba sentado allá dictándole algo a la secretaria. Y entonces yo le hacé la mano así, y él también me dijo, pero me hizo señas que yo me quedara, que no entrara. Yo dije, bueno, voy a sentarme por aquí, entonces me senté afuera, ahí, había una silla ahí, bueno, era más bien un mueble grande, me senté ahí a esperar, a ver, cuando él me dijera que fuera. En eso llega un señor y me dice, señor, perdóneme, ¿dónde queda aquí la Dirección de Instrucción Criminal? Yo le dije, anda, señor, qué pena, yo no sé, yo soy extranjero aquí, yo no conozco, yo soy foráneo, no conozco esto aquí, pero mire, pregunte ahí. Y le mostré una oficina que había ahí, y el señor se fue para allá, y yo seguí ahí sentado esperando a ver. Como a los 10 minutos menos salió el señor, y me dice, sí, ahí estaba, ahí es la oficina, muchas gracias. Bueno, se fue el señor,
de pronto a mí se me prende un bombillo, así como hacen en la caricatura, que con un bombillito arriba que se prende. Yo dije, ay, ahí me dijeron que iban a crear de pronto para Barranquilla unos juzgados de instrucción criminal, porque en ese entonces la justicia estaba muy congestionada. Y entonces, bueno, como si fuera un resorte, pum, me levanté y me acerqué a la oficina y llego allá y saludo y tal, porque yo siempre he sido así muy saludoso. Me atendió un joven que estaba ahí cuando supo que yo era barranquillero y tal. Yo también soy barranquillero, me dijo. ¿Verdad? Hombre, qué bueno, mira. Entonces le eché el cuento y le dije que estaba haciendo unas vueltas allá para ver si de pronto lograba conseguir una vinculación laboral. Y él me dijo, oye, usted sí es de buena, mire, crearon un juzgado para Barranquilla, un juzgado de instrucción criminal. Y si usted me hace el favor y me lleva la copia del decreto de creación del juzgado para Barranquilla, yo le agradezco al presidente del Tribunal Superior y a la directora de Instrucción Criminal, para que usted me lleve, con mucho gusto, hermano. Entonces él me entregó a mí copia del decreto o resolución, no recuerdo bien en este momento, y yo cogí eso con una alegría. Y entonces cuando salí, bueno, le di las gracias, me despedí de él cuando salí, y voy a ir al doctor Roberto Vélez Patenina, ¿no? Para saludarlo. Pero ya se había ido, las puertas estaban cerradas. Digo, bueno, ni modo, me voy otra vez con el doctor Benéco Correa, en la Corte Suprema de Justicia. Ya eran como las 4 y pico, 4 y media serían, de la tarde. Me fui para allá otra vez caminando rápido, llegué, y bueno, ahí lo encontré todavía, porque la cuestión era que se podía ir, ¿no? Doctor, mire, vea lo que está pasando, le eché el cuento, le recibí la historia, y aquí está la copia de los decretos, del decreto de la creación del juzgado de 16 de instrucción criminal para Barranquilla. Y entonces la mostré y tal, y se alegró mucho también. Y me dijo, bueno, ¿usted cuándo se va para Barranquilla? Yo dije, esta noche, doctor, a las 7 de la noche. Perfecto. Entonces, mañana, cuando usted vaya al Tribunal Superior, vaya al Tribunal Superior, háblese con el doctor Fernando González de Sola, magistrado, que fue el que me dio la idea que fuera a visitarlo a él. Y le dice esto, y que me llame. Bien. Bueno, yo me despedí del doctor Pepe Géneco Correa, que por cierto, en la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de ese año 85, muere baleado ahí por las tropas, yo no sé, por la guerrilla, los que estaban metidos ahí parándose, y lo mataron, le quitaron la vida a este señor maravilloso. Bueno, el doctor Pepe Géneco habla con el doctor Fernando González de Sola, y me imagino pues que me recomendó, obviamente. Ya yo había dado con el doctor Fernando González de Sola, le damos todo el decreto o la resolución de creación del juzgado. El doctor Fernando González de Sola me dijo, bueno, Duarte, mira, hay esta situación. Estamos en turno 2 magistrados acá. El doctor Arturo Vargas Ripoll, que en paz descanse, él murió ya. Y yo, bueno, pídele a Dios que me toque a mí para yo postularte. Bueno, yo me puse en oración al día siguiente y metieron en una bolsa el nombre de él y el doctor Vargas Ripoll, y él salió elegido el doctor Fernando González de Sola. La mano de Dios ahí metida, ahí siempre la mano de Dios ayudándome. Bueno, me eligieron juez 16 de instrucción criminal de Barranquilla, cuando yo pensé que iba a ser juez 16 de instrucción criminal de Barranquilla. Terrible, ese cargo fue tremendo, me acuerdo. Bueno, y entonces ahí estuve yo, si no recuerdo mal, 2 años y 8 meses. Estando yo ahí, ya se venció el periodo y tal, y entonces yo dije, miércoles, de pronto, voy a tener problemas para una nueva, porque yo necesitaba, ya yo quería quedarme más tiempo, ya yo tenía los 20 años de servicio, pero yo todavía quería ya, y voy a decir, permanezco más tiempo aquí trabajando en la rama judicial, voy a ver, en nombre de Dios, yo siempre agarro de Dios. Y entonces, yo dije, voy a ir a Bogotá otra vez a ver qué pasa, voy a ver qué pasa. Y me fui para Bogotá con el ánimo de hablar con... Allá estaba también un abogado muy prestante, Samario también con el doctor Ceballos, con el doctor Bebénico Correa, el doctor Osvaldo Abello Noguera, que en paz descanse también, ya murió. Yo llegué allá al despacho de él, él trabajaba con un doctor Néstor Isaac López Freire, era un abogado que litigó mucho en tributario, yo lo había conocido en el Tribunal Administrativo de Atlántico, y yo siempre lo atendía muy bien, y a mí me cogió mucho cariño.
Así que cuando yo llegué, el doctor Osvaldo Bello no estaba ahí y me atendió fue él y me saludó con mucho cariño y tal y me dijo a la orden y tal. Le digo, hombre, doctor, mire, vengo de paso a saludar a usted también, pero necesito hablar con el doctor Osvaldo Bello Noguera. Digo, bueno, espérenlo, que él llega más tardecito. Yo me puse a esperarlo ahí. Cuando como yo me tenía que venir también para Barranquilla en avión esta noche también, y ya yo estaba viendo que ya me tenía que regresar porque tenía que ir a buscar las maletas y ir al hotel y pagar lo que estaba debiendo y buscar las maletas, irme para el aeropuerto. Y ya yo me despedía del doctor Néstor Isaac López Freile cuando llega el doctor Osvaldo Bello Noguera y le digo, doctor, mire, después que lo saludé y tal, le conté, hombre, doctor, yo estoy allá en Barranquilla, estuve de juez en Tribunal Criminal, pero me sacaron. Ahora, perdón, yo estaba trabajando todavía, pero yo pienso que de pronto no me van a postular otra vez. ¿Y tú para qué aspiras a ser juez de instrucción criminal? Me digo así. ¿Tú no fuiste secretario del Tribunal Administrativo de Atlántico? Y yo, sí, señor, ¿cómo no? Bueno, crearon para el Tribunal Administrativo de Atlántico 2 cargos de magistrado. Oye, ¿tú por qué no aspiras a ser magistrado? Yo te puedo ayudar, ¿verdad, doctor? Claro, mándame tu hoja de vida. Y le manda una al Consejo de Estado y le dice que tú quieres ser uno de los magistrados. Hay 2 magistrados, uno por el Partido Liberal y uno por el Partido Conservador. Y él me dijo, como yo sé que tú eres conservador, bueno, mejor para ti porque hay menos aspirantes para el Partido Conservador. Así que mándame la hoja de vida. Yo se la mandé. Bueno, me despedí de él, me vine esa noche para Barranquilla, muy contento y esperanzado. Y bueno, vine para Barranquilla y resulta que yo mandé mi hoja de vida, así como él me dijo, y la hoja de vida mía le tocó a un consejero de Estado que ya falleció también que en paz descanse, el doctor Reinaldo Arciniega Vélez, que le tocó a él estudiar las hojas de vida de los que estamos aspirando por el Partido Conservador para una de las 2 plazas de magistrado. Entonces, mire la mano de Dios otra vez metida, fíjense cómo que yo digo que siempre fue la mano de Dios. Eso no me lo quita a mí nadie de la cabeza, que no le encuentro otra explicación. El doctor Reinaldo Arciniega Vélez, que era consejero de Estado, que tenía que estudiar las hojas de vida de los aspirantes por el Partido Conservador, él hizo 2 llamadas por teléfono, eso supe yo después. Llamó aquí a Barranquilla a una familia Quintero y le dijo, mire, yo tengo que escoger a un candidato de esta lista de personas aspirantes. ¿A quién conocen ustedes aquí? Cuando él leyó la lista, la familia Quintero le dijo, hombre, al que conocemos es Hernando Duarte y Chinchilla. ¿Y por qué lo conocen? Hombre, porque siempre nos encontramos con él en la iglesia de aquí de San Nicolás, que queda aquí cerca de la casa de nosotros. Siempre está ahí con la esposa y con los hijitos, conocidos. Entonces, bueno, el hombre se le metió en la cabeza que Hernando Duarte y Chinchilla era la persona que le recomendaba a esa familia Quintero, familia de él, ¿no? Hizo otra llamada al doctor Amado Blanco Castilla, un abogado, está vivo, a Dios gracias, estaba de superintendente del subsidio familiar en Bogotá, lo llamó a Bogotá y le dijo, Amado, mira, me imagino que así fue, Amado, mira, tengo unos aspirantes para magistrado en el Tribunal Administrativo del Atlántico, tengo esta lista, ¿tú a quién me recomiendas aquí, a quién conoces? Le leyó la lista al doctor Amado Blanco Castilla y Amado Blanco Castilla le dijo, bueno, el que te recomiendo es Hernando Duarte y Chinchilla. Ay, ¿por qué me lo recomienda? ¿Tú lo conoces? Claro que sí, fíjate que la última vez que estuve con él, yo lo invité a la quema de un castillo a San Pancracio, imagínate, un santo que él es muy devoto, el santo San Pancracio, el santo de la gente que está sin trabajo. Y él le quemó un castillo todos los años. y yo invité a doctor Duarte y fue con su esposa allá a la iglesia, ya nos encontramos, estuvo en la misa, tuvieron la procesión y en la quema del palacio, del castillo que yo le quemo todos los años. Bueno, me conocieron ¿por qué? Por estar yo pendiente de las cosas de Dios. Fíjese qué cosa. Entonces, bueno, ya el doctor Reinaldo Arciniega Vélez, que tenía muy claro a quién iba a postular, me postuló a mí y yo fui elegido magistrado del Tribunal Administrativo de Atlántico. ¿Cómo le parece? Es una historia increíble.
Bueno, fíjense, y ahí estuve en el Tribunal Administrativo casito, por unos 2 o 3 meses, 23 años. Ahí después vino la carrera judicial, me tocó someterme a un concurso de carreras judiciales, un examen de conocimiento, también una entrevista, y bueno, una comisión del Consejo de Estado que vino acá a hacernos entrevistas a lo que estamos aspirando. Y bueno, y fui elegido magistrado del Tribunal Administrativo de Atlántico. Ahí me jubilé, y cuando llegó el momento del retiro forzoso, porque cumplí 65 años, pues me tocó retirarme y actualmente estoy jubilado. Y bueno, a la orden, en lo que le pueda servir. Este más o menos es el recorrido así. Hay más cositas por ahí que se me olvidan, pero ese más o menos, a grosso modo, el recorrido de mi vida laboral y de estudiante. Bueno, quiero comentarles que, fíjese, yo como estudiante, no solamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre me fue muy bien, que yo no pagué 5 centavos por mis estudios de Derecho, sino también en la Universidad Autónoma del Caribe. Cuando yo estudié la carrera de Administración de Empresas, como yo en el primer semestre yo no estaba trabajando, yo estaba dedicado nada más a estudiar, la Alcaldía de Barranquilla me dio una beca, y yo con esa beca la estudié los 10 semestres. Resulta que la alcaldía había dicho que si se perdía 2 materias en el primer semestre, se perdía la beca. Yo no perdí ni una sola materia. Y así, de pronto inventaron que perdí una materia total. Yo nunca perdí una sola materia en la Universidad Autónoma del Caribe. Lo único que sí recuerdo fue que me tocó diferir una materia, porque no pude presentarla al examen, me tocó diferirla, pero no perdí. Así que yo no perdí la beca que me dio la alcaldía, y estudié también gratis. A mí los estudios me salieron gratis, todos, porque si fue en la primaria, en la secundaria, en escuela pública. Si fue acá, cuando ya en escuela privada, como es la Autónoma del Caribe y la Libre también, bueno, la Libre tenía que pagar también, claro, solo que en la Libre se paga muy bajito, ¿no? O por lo menos en esa época se pagaba muy bajito. Total, siempre la mano de Dios metida en toda mi vida. Y eso le recomiendo yo a los muchachos que están allá estudiando en este momento, que no se desprendan de Dios, que estudien mucho, eso sí, que hagan como hacía yo la noche, la hacía día, porque yo me tocaba trabajar en el día y estudiar en la noche, en 2 jornadas. Pero bueno, eso se ve recompensado después. Yo hoy en día tengo una gran satisfacción, porque a mí me fue muy bien, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, porque yo solo no hubiera sido capaz. Yo no me agarré de un político ni nada. Yo nunca le pedí favor a ningún político que me ayudara a ingresar a un cargo público ni nada. Eso es lo que le puedo contar más o menos, muchachos. Bueno, señor Hernando, para nosotros es muy grato poder escuchar esta historia, una historia que nos alienta, una historia que nos ayuda a seguir motivándonos en esta carrera, en esta hermosa profesión que es el derecho. Y por ello, pues invitamos a todos los presentes a vincularse en una ronda de preguntas y respuestas que queremos hacerle a usted para poder conocerlo mejor y para poder recibir esos consejos que una persona con su experiencia nos puede brindar. Entonces, invito a todos los participantes a alzar la mano para hacerle la pregunta al señor Hernando. Paola Vanessa Hernández. Hola, señor magistrado, yo tengo una pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado enfrentar durante toda su carrera? Bueno, a ver, cuando estudiaba Derecho, puedo decirte que lo más difícil para mí era el momento de los exámenes, porque resulta que yo estaba peleando por el primer lugar y los exámenes eran orales y solamente hacían un solo examen en todo el año, un solo examen final y nada más, y oral. Así que si yo perdía ese examen, fuera. Entonces para mí eso era estresante bastante, y sobre todo que yo estaba trabajando, yo no tenía todo el tiempo disponible para estudiar. Me tocaba hacer la noche día para poder quedar bien. ¿Ah? Entonces eso fue una parte terrible.
A ver, cuando ya yo soy juez de instrucción criminal, también se me ve de otra parte bien complicada porque como juez de instrucción criminal nos pusieron la tarea de atender los casos de homicidios. Eso implicaba que nos tenían en turno diurnos y nocturnos a los jueces de instrucción criminal para que hiciéramos levantamiento de cadáver e iniciáramos la investigación inmediatamente. Entonces, eso era terrible porque, bueno, no tanto por los turnos, porque bueno, eran turnos pesados, una noche todos despiertos, bueno, toda la noche, sino que el momento de hacer levantamiento de cadáver, cuando habían unos casos terribles, unas muertes violentas muy horrorosas. Recuerdo tanto un caso de un señor que un bus le pasó por la cabeza y le sacó la masa encefálica y los ojos estaban ahí y el cerebro ahí en el suelo, ahí horrible. Eso para mí fue terrible. Era un momento muy difícil. También recuerdo un caso de un soldado que mató a un superior de él, como un teniente, algo así, con una ráfaga de ametralladora que le abrió una brecha primero en la espalda y le salió por acá adelante, por el estómago, y eso, había sangre, había masa horrible, eso es terrible, terrible. Y los casos de ahogados, cuando tocaba sacar gente del río, claro que yo no hacía eso lo hacían los policías que iban con nosotros al levantamiento de cadáveres, pero ver esos casos, y en los montes, cuando iban a los montes a hacer levantamiento de cadáveres que tenían 4, 5, 6 días de estar ahí, ya estaba eso putrefacto, había mosca, había gusano, había horrible. Fue una época muy difícil para mí. Eso es más o menos lo que yo te puedo decir. ¿Paola? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, terrible. Bueno, continuamos con la pregunta de Tatiana Torres. Buenas tardes a todos, señor Duarte, compañeros, semilleristas y invitados. Antes de proceder a realizar mi pregunta, quisiera darle las gracias a todos los presentes, en especial al señor Duarte, por compartir con nosotros en esta tarde de hoy y incentivar lo que es saber sobre la vida de un colega, más nosotros que estamos en este proceso de formación y que en un tiempo futuro, ya bastante pronto, también entraremos a ejercer la cabalidad. Y que ahora estamos en esta fase que es muy bonita, que la recuerdan tantas personas como una de las más bellas, que es la época universitaria. En ese sentido, ahora abordaré y diré cuál es la pregunta que le quisiera formular. Señor Duarte, ¿qué le diría usted a una persona que quiere estudiar la carrera de Derecho, pero que no se decide o no sabe si tiene las habilidades o tiene ese perfil para ejercer como abogado? Porque hay bastantes estigmas o prejuicios en la sociedad actualmente sobre el derecho. Antes era una carrera bastante admirada y debe seguir siéndolo, porque es una carrera muy bella y que aporta demasiado a la sociedad, pero en el argot popular a veces se escuchan cosas que no nos gustaría y que dañan esta profesión tan bonita. Entonces quisiera que usted nos ayudara a motivarnos a todos a seguir amando esta carrera, y aquellos que son nuevos o que tienen amigos, familiares que quisieran de pronto iniciar a estudiar esta profesión tan bella, se unieran y se decidieran a realizarlo. Muchas gracias. Sí, sí, la carrera de Derecho es maravillosa. Yo me acuerdo, yo comparaba las dos carreras que yo hice y yo volvería a estudiar Derecho 50 veces más. Es una carrera que le da a uno libertad, le da a uno poder. Yo no sé, yo me sentía tan contento cuando yo terminaba mis estudios y salía adelante. Yo la recomiendo ampliamente la carrera de Derecho a los muchachos. Bueno, lamentablemente, el derecho para ejercerlo, pues aquí en Colombia nada más, porque no es una carrera como la ingeniería que se puede ejercer en otra parte, en otro país. Pero allá entiendo yo que si se hacen exámenes en ese país, también se puede hacer la profesión, pero la carrera de Derecho es sencillamente especial, es extraordinaria. Yo aconsejo estudiar Derecho, yo lo aconsejo, y que se esfuerce el estudiante. Eso sí, tienen que hacer un esfuerzo, porque sobre todo si uno trabaja y estudia, que es más fuerte la cosa,
Entonces hay que sacrificar muchas horas de sueño y mucho esfuerzo y estudiar y repasar e investigar. Y sencillamente tiene uno que dedicarse totalmente al estudio del derecho, que es muy hermoso, trae muchas satisfacciones. Así que yo nunca litigué, pero yo escucho a los abogados, amigos, bueno, ellos se quejan a veces de que las cosas están malas, sobre todo en esta época de la pandemia, que no hay trabajo y la cosa, es verdad, ¿no? Y que la situación no es fácil aquí en Colombia, porque, bueno, ya todos sabemos ya los problemas que hay, no solamente económicos, sino, por ejemplo, los juzgados están muy llenos de trabajo, los tribunales también, y entonces las cosas no salen rápido y el abogado vive de eso, ¿no? De sus honorarios y necesita que se resuelvan rápido las cosas, pero teniendo paciencia y no, lástima que pase eso en nuestro medio. Yo no sé en otros países cómo será eso, pero aquí pasa eso. Sin embargo, hay que seguir adelante y estudiar y echar para adelante. Ya que el campo del derecho es muy bonito y muy amplio, tiene mucho de donde escogerse, el área que se quiera estudiar. Yo lo aconsejo, yo lo recomiendo. Así que, muchachos, para adelante, ni un paso atrás. Así es, doctor Hernando. Bueno, entonces continuamos con la pregunta de la estudiante Ángela Ochoa. Bueno, muy buenas tardes. Inicialmente agradecerle por aceptar la invitación. Y la pregunta que yo tengo para usted es, ¿qué hubiese hecho diferente antes de egresar? ¿Qué camino cree que de pronto le hubiese gustado escoger en vez del que tomó? A ver, yo creo que lo que yo hice me dejó plenamente satisfecho porque yo estaba, antes de estudiar, mucho antes de estudiar Derecho, ya yo estaba trabajando, que es una de las cosas que uno aspira también a hacer, ¿no? Estudiar y trabajar y costearse uno mismo sus estudios. Uno no necesita de que los papás lo ayuden a uno, ni mucho menos, sino que uno mismo trabaje y estudie. Eso fue lo que yo hice. Yo creo que eso es una aspiración de todo estudiante, sobre todo estudiante que no tenga recursos económicos, que los padres sean pobres y que no puedan sostener una educación, ¿no? Superior. Así es que, bueno, yo creo que yo, en lo que a mí concierne, yo quedé muy contento con lo que hice. Listo, muchas gracias. Claro que sí, doctor Hernando. Entonces, poco a poco vamos descubriendo cómo esos esfuerzos y sacrificios que emprendemos en esta carrera van dando sus resultados y en ello vemos en usted materializados todo ese tipo de esfuerzos. Entonces, ahora continuamos con la pregunta de nuestra directora de semillero, la doctora Vilma Riaño González. Otro abrazo cariñoso para ese personaje, para nosotros, nuestro invitado de hoy. Eso que usted decía es muy cierto en la realidad, o sea, en la profesión de abogado es compleja y usted con esa historia hermosa de vida nos da motivación y a los chicos, seguro también y a las chicas de escucharlo. Pero siempre se ha hablado de unos mitos del abogado, de la carrera del derecho. Con esa trayectoria impecable suya, ¿qué mitos cree que pudo absolver? O sea, ¿qué le puede orientar a los muchachos de lo que se dice del derecho y de los abogados en sí? Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, yo recuerdo que antes de estudiar Derecho, a mí me habían asustado mucho porque me decían que el Derecho había que aprendérselo de memoria, que mejor dicho, que era complicado eso. Y la verdad es que no, eso es un mito porque yo recuerdo que a mí ningún profesor nunca me dijo, dígame qué dice el artículo tal de la ley tal, nunca. Yo sí recuerdo que habían profesores que le gustaba una respuesta jurídica del estudiante, y entonces uno tiene que estudiar y tratar de aprender lo jurídico de la norma y tal, para no tener que, en el momento de un examen oral, por ejemplo, divagar diciendo
lo que dice la norma con otras palabras que no sean jurídicas. Esa parte sí, yo me acuerdo que yo por eso a mí me fue muy bien en los exámenes, me calificaron muy bien los estudiantes, los profesores, porque yo de verdad trataba siempre de memorizar partes jurídicas, pero no es que yo me aprendiera textualmente una norma, porque ni siquiera los profesores se la saben. Así que es un mito, en esa parte es un mito. Otro mito que yo creo que es que digan también, que digan que la profesión de derecho es para enriquecerse. Pues no, yo no creo, o sea, hay otras profesiones que también son muy buenas y es verdad que en el derecho, si un abogado que litigue en asuntos, por ejemplo, yo digo, pues de petróleo, yo nunca litigué, yo nunca fui abogado litigante, pero digo que litigue en cuestiones de petróleo, imagínense, donde hay tanto dinero de por medio. Lo que sí recuerdo es que los abogados que yo conocí, que aquí en Barranquilla, que litigaban en tributario, les iba muy bien y ellos me decían, la materia tributaria es maravillosa, yo no hago más nada sino litigar en tributario, porque yo no tengo problema, inclusive el problema mío no es pelear como en el derecho civil, que uno apodera a una persona natural o una empresa contra otra persona natural o jurídica, y entonces ahí puede haber problemas, inclusive hasta de seguridad. En el campo penal peor todavía, cuando el abogado tiene que enfrentarse a veces con clientes que son malosos, defender a gente peligrosa, bueno, eso es peligroso. En cambio, hay unos campos muy buenos en el derecho, por ejemplo, el derecho tributario lo veo yo como muy bueno. Yo no sé el petróleo cómo se da, pero en cuanto a lo que es riqueza y esa cosa, pues yo veo que sería muy bueno a un abogado que litigara en cuestión de petróleo, imagínense. Por ese campo, por ese lado sí se puede decir que el derecho sería muy bueno, es muy bueno ¿no? para patrimonialmente hablando, digamos así, para la persona. Pero hay otras materias, hay otros campos también muy buenos, la medicina, la ingeniería, o sea que en realidad pues no solamente el derecho, pero sí, es algo que sí es comprobable que es así. Bueno, continuamos con la pregunta de la estudiante Andrea Sierra. Muy buenas tardes, señor Hernando Duarte. Pues de antemano le agradecemos por estar aquí y por contarnos pues su maravillosa historia y que la verdad ha sido y ha constado de mucho esfuerzo y sacrificio. Yo quisiera saber, digamos, con base a todo lo que a usted le ha tocado vivir, pues cuáles son aquellas características esenciales o cómo considera usted que son esas cualidades fundamentales que debería tener un buen abogado. Bueno, Andrea, yo creo que, yo como te digo, yo le he dicho varias veces, yo nunca he litigado, pero yo digo que la responsabilidad en el cumplimiento del contrato que haya suscrito con el cliente, la responsabilidad, la honestidad, la seriedad, todos son características fundamentales en el litigio de un buen abogado, que tenga ética profesional, que no le quede mal al cliente, que bueno, pueden ocurrir como ocurre muchas veces, que hay atrasos, pero ya eso no es culpa del abogado. La justicia nuestra está muy congestionada, siempre ha sido así, siempre está congestionada. Y ahí sí no es culpa del abogado. Y yo sé que hay abogados que han tenido problemas con sus clientes porque los clientes quieren que las cosas salgan rápido. Y que no solamente salgan rápido, sino que salgan bien también. Y tampoco, bueno, el abogado nunca debe prometerle al cliente que le va a salir bien las cosas, que va a luchar, que va a trabajar, que va a poner todo lo que sabe, sus conocimientos al servicio de la causa, de la persona, pero que no le garantice que eso vaya a salir bien, porque eso no depende de él. Entonces, el abogado debe tener esa ética de decirle, porque en realidad él no es dueño del balón, como se dice. Es como en el fútbol, que el que tiene el balón es el que mete. Disculpe, está silenciado. ¿Ya? Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, eso es lo que le puedo decir. Yo creo que es suficiente.
El abogado tiene que ser diligente también, que obviamente tiene que ser diligente, tiene que ser cumplidor de la fecha, de los horarios que señalen cuando hay diligencia, cuando hay audiencia, cuando hay que recibir un testimonio, cuando hay que practicar una inspección judicial. Debe estar ahí, al frente, siempre al frente, quedándole bien al cliente, hacer todo lo que esté de su parte. Y como decimos nosotros los que somos creyentes, que Dios se encarga del resto, Dios se encarga de lo imposible. El abogado debe hacer todo lo posible y Dios se encarga de lo imposible, de lo que se le sale de las manos al abogado. Le recordamos a los asistentes tener el micrófono apagado para poder escuchar al señor Hernando. Bueno, señor Hernando, nos envía esta pregunta la estudiante Adriana Caro y ella nos pregunta 3 consejos que usted le daría a un estudiante de Derecho que está a puertas de finalizar su pregrado. ¿Qué le recomendaría para que emprendiera su ejercicio profesional? Bueno, aplicando lo que yo apliqué, ese es el consejo que yo puedo dar, lo que yo hacía, estudiar y estudiar, siempre estudiar, volver, si uno trabaja, volver las noches y días para aprender, para captar los conocimientos que estamos buscando. Ese es un consejo que eso sí, infalible, y eso lo sabe todo el mundo. Eso es, mejor dicho, sé de perogrullo. Otro consejo que podía ser la honestidad, que el estudiante sea honesto. Por ejemplo, en momentos de exámenes escritos, que no haga tramullo, que no se copie, que vaya con la finalidad de resolver el cuestionario que tiene frente a sus ojos, resolverlo por lo que sabe, por lo que aprendió, y no pensando en que va a llevar un machete, como se dice vulgarmente hablando, una copia por ahí guardada. No, nada de eso, nada de eso. Nada, hay que, y ya en el ejercicio profesional, ser un abogado prestante, un abogado cumplidor de su deber frente al cliente, frente a lo que se comprometió, luchar por la causa, interponer los recursos oportunamente, estar pendiente del proceso, no descuidarse, porque de ahí depende el éxito de todo. Si el estudiante, si el abogado litigante se descuida, se duerme, y hay un dicho que dice: caracol que se duerme, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, dice el dicho muy sabiamente. Así que el abogado debe estar ahí al frente, siempre pendiente, siempre controlando todo, para quedar bien y que sea un éxito lo que está haciendo. Bueno, doctor Hernando, desde el Semillero Día le agradecemos a usted por su participación, por todos estos consejos, por brindarnos esta experiencia que usted, ese camino que usted ha recorrido, que sin duda alguna nos sirve de ejemplo a todos los que estamos estudiando este pregrado. Entonces, con esto damos finalización a este café con un egresado. Nuevamente le damos gracias al doctor Hernando, a todos los que participaron y les agradecemos a todos su asistencia. Tengan todos muy buenas tardes.